Como estábamos notando en el último estudio, leímos en el Conflicto de los Siglos, capítulo 24, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban eran repetidas como santo y seña de su fe por miles de bocas. Y es importante notar que es una seña. La profecía de los 2300 años es una seña. Y vamos a notar a través del estudio que no solamente lo dice aquí la hermana White, la profeta, pero a través de la Biblia vamos a entender que esto es una seña para nosotros entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Okay? Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que los mileritas hacían una asociación entre estas dos profecías. Por eso las pusieron juntas aquí. La profecía de los 2520 y la profecía de los 2300 años están aquí juntas. Y no es simplemente por el diseño, sino que Dios dirigió el diseño de esta tabla. Y Él quiso que estas dos profecías estuvieran juntas. Y no están juntas solamente por lo que está aquí, sino por lo que está en la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ir a Daniel 8:13. Daniel 8:13. Daniel 8:13. Y dice así: y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así que aquí la palabra de Dios hace una asociación que a primera vista no se puede ver muy claramente esta asociación que contiene la tabla. Pero si uno se nota de las palabras que usa la palabra de Dios aquí en Daniel, vamos a darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y nomás para ponerlo en el contexto, lo que precede estos dos versículos es esta información que está acá. ¿Verdad que sí? La estatua es la información que se contiene ¿en qué libro? En el libro de Daniel, capítulo 2. La información que contiene esta columna de aquí es Daniel, capítulo 7. Y la columna tercera es el capítulo 8 de Daniel. Lo que precede estas dos profecías, porque estas dos profecías están en Daniel 8. Así que aquí tenemos un testimonio de las bestias, aquí tenemos un segundo testimonio y aquí tenemos un tercer testimonio. ¿Ok? Aquí, esta es la línea que contiene la profecía desde el comienzo hasta el final. Y entonces esta sección de aquí tiene dos testimonios de cuándo viene la conclusión de esta profecía, que es 1843, 1843. Tenemos dos testimonios para 1843, pero sabemos que eso fue corregido en esta tabla a 1844. ¿Ok? Ahora, vamos a darnos cuenta cuidadosamente de lo que dice el versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba:
¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Así que, ¿cuántos poderes desoladores está hablando ahí Daniel? Dos, ¿verdad? El continuo es uno y la prevaricación asoladora son dos. ¿Ok? Que pone, ahora noten, que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Así que Daniel está preguntando sobre dos temas. La desolación contra el ejército, el pueblo de Dios, y la desolación contra el santuario. Ahora, ¿cuál vino primero? ¿Israel fue llevado preso o el santuario fue destruido primero? ¿Cómo? Israel fue llevado cautivo, preso para Babilonia, y después vino la destrucción del santuario, ¿correcto? Y eso fue lo que los mileritas, así fue la orden que ellos lo pusieron aquí en la tabla. Primero está el 25:20, que es la profecía que se relata a la maldición que viene sobre el ejército, el pueblo de Dios. Y segundo, viene la profecía de los 2300 años que tiene que ver con el santuario. ¿Ok? Y si no mal recuerdan, vamos a ir a la cita. Vamos a ir a la última cita de... Si ustedes se dan cuenta aquí, dice aquí, he encontrado lo que he estado predicando a ti. Yo estaba convencido de que las 7 veces terminaría en 1843. Entonces llegué a los 2300 días. Así que Guillermo Miller, guiado por Dios a través de su ángel, también le explicó la misma cosa. Primero vino los 2520 y después los 2300 días. ¿Vieron eso? Así que está en orden, aquí está en orden. ¿Ok? Ahora vamos a darnos cuenta. Y él me dijo, ahora esta es la contestación. La pregunta de Daniel son dos, ya pudimos ver que tiene dos partes, una contra el ejército y el otro contra el santuario. Ahora el versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Ok? Así que la contestación de Gabriel a Daniel era cuando iba a ser el final de estos dos poderes desoladores. ¿Okay? Ahora vamos a darnos cuenta en el capítulo 9 que Daniel se da cuenta de lo que está ocurriendo con su pueblo. Y vamos a darnos cuenta en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 1. Daniel 9:1, y dice así: y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿En cuántos años? 70. En 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego y en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, noten el pacto, y la misericordia con los que temen, te aman y guardan tus mandamientos. Aquí viene la confesión. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente,
y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y cuando leímos en Zacarías 5 el rollo, ¿de qué se trataba? De la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que él hace, porque no obedecimos a su voz. A su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombrar cuál en este día hemos pecado impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre. Porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia confiados en nuestras justicias, sino tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y no pongas de la dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que aquí podemos ver que Daniel tiene un entendimiento de lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios, y él empieza a estudiar los libros de Jeremías y de los libros de Moisés, y entonces él entienda por números que iban a ser 70 años la desolación de Jerusalén. Y cuando él se da cuenta de lo que ha caído sobre Israel, él se pone a pedir perdón conforme al requerimiento del pacto que se encuentra en Levíticos 26. Porque si nosotros estudiamos Levíticos 26, y lo vamos a hacer después, el requerimiento, si el pueblo de Dios se encuentra en esta situación que Daniel se encontraba, el requerimiento era que ellos tenían que darse cuenta y pedir perdón por sus pecados. ¿Okay? Así que aquí Daniel está cumpliendo con el requerimiento del pacto que Israel hizo con Dios. Y esto tiene que ver con nosotros al final del mundo.
porque la historia se está repitiendo. Nosotros estamos bajo la misma condición que Israel antiguo. Contra él hemos pecado. ¿Cómo es que nosotros hemos pecado contra él? Nomás para dar un ejemplo. En las universidades adventistas hoy en día se requiere, para uno ser pastor, se requiere pasar y coger una clase de formación espiritual. En Andrews University, si ustedes buscan en el web, las clases que ofrecen en Andrews University, una de las clases que ofrecen es formación espiritual. Spiritual Formation. Y si ustedes le hablan a los estudiantes, si le hablan a los estudiantes de el colegio que queda por Georgia, ¿cómo es que se llama? Se me escapa. ¿Cómo? No, eso es en Texas, creo. Bueno, el nombre se me escapa ahora mismo, pero si ustedes le preguntan a los estudiantes, uno de los requisitos es escoger esta clase, y no solamente escoger la clase, sino que si no la pasan, ellos no llegan a ser pastor adventista. Y por lo tanto, muchos estudiantes están dejando las clases para ser pastor porque no quieren coger esa clase. Ahora, ¿quién fue el que se inventó este estudio de formación espiritual? Fue el jesuita, nada menos que Ignacio Loyola. Ignacio Loyola fue el jesuita que empezó a dar estos estudios de formación espiritual, y ahora han sido traídos dentro de las universidades, y en algunas conferencias e iglesias se requiere este tipo de formación. ¿Okay? Así que el pueblo de Dios está repitiendo lo mismo que ocurrió en el tiempo de Israel antiguo, y nos hemos alejado y apartado de Dios. Esto es solamente un ejemplo simple, y usted puede verificar esto yendo al website de Andrews University. Puede buscar ahí las clases que ofrecen para los pastores. Ahora, ¿cuándo fue que esto comenzó? ¿Cuándo fue que esta clase empezó a darse como un estudio para los pastores en las universidades adventistas? Fue nada menos que en septiembre del 2001. Septiembre del 2001. ¿Ok? Así que nosotros también tenemos que pasar por esta experiencia que pasó Daniel. Tenemos que realizar que hemos roto el pacto, y por lo tanto tenemos que pedir perdón no solamente por nosotros, pero también por el pueblo en general. Porque eso es lo que Daniel estaba haciendo aquí. Ahora, noten lo que va a hacer el ángel Gabriel. Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo previo, él le hace la pregunta sobre los dos poderes desoladores, ¿verdad que sí? Ahora noten lo que va a hacer el ángel Gabriel. Versículo 20 del capítulo 9. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Noten, primero el pecado de él, y segundo el pecado de su pueblo. Esa es la prescripción para nosotros hoy en día: pedir perdón por nuestros pecados y por el pueblo. Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Considera la visión. ¿Ok? Él se da cuenta de que Israel estaba bajo la maldición. Así que él está considerando la maldición, la visión. Absolutamente.
él se da cuenta que la maldición. ¿Y dónde encontramos eso? En el versículo 11. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición. Así que Daniel está pidiendo perdón por la maldición. La primera profecía aquí. Y segundo, el ángel Gabriel le viene a dar entendimiento sobre los 2300 años. Noten. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y sellar la visión, y la profecía, y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por 1 semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. ¿Ok? Ahora nosotros, antes de empezar a analizar lo que acabamos de leer, vamos a estudiar, perdón, déjame ver dónde estoy. Ups. Vamos a leer y vamos a darnos cuenta de lo que dice aquí. Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457, y no a principios del año, como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. Vamos a parar ahí. Vamos a analizar un poquito más de lo que está ocurriendo aquí con Daniel y los judíos. Podemos prender la luz, voy a ir a la pizarra ahora. Ok. Ahora vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia y vamos a darnos cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Ahora Daniel, vamos a ir al versículo 1 de capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Así que vamos a darnos cuenta aquí que la conclusión de la profecía había llegado. La conclusión de la profecía de los 70 años había llegado. Y Daniel se estaba dando cuenta de esto. Así que una profecía que estaba cumpliendo, estaba marcando el tiempo del fin para Daniel estar en cautividad en Babilonia. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue que se dio cuenta de esto? Fue Daniel, ¿verdad que sí? Y Daniel fue uno de los que tuvo el aumento de conocimiento en el periodo de él. ¿Ok? Ahora, ahí habla de la restauración de Jerusalén. Y vamos a continuar en el capítulo 10. Vamos a continuar en el capítulo 10 de Daniel y vamos a ver que después de este aumento de conocimiento, después del tiempo del fin, aquí vamos a poner los 70 años, el tiempo del fin siempre empieza cuando se cumple una profecía marcando para el pueblo de Dios que el tiempo de prueba está llegando. ¿Okay? Y después hay un aumento de conocimiento. Dios escoge a uno para llevar el mensaje al pueblo de Dios y entonces vienen las 3 pruebas. ¿Okay? Ahora vamos a darnos cuenta que sigue. El mensaje, ¿qué pasa con el mensaje? Se le da poder, ¿verdad que sí? Un ser celestial baja del cielo. Y si alguien que esté mirando por las grabaciones no ha visto este estudio, hay videos disponibles en la red que hablan del patrón profético, lo que estamos repasando ahora. Así que esto ya lo hemos repasado y nomás estamos viendo cómo esto traspasa en el tiempo de Daniel. ¿Ok? Y vamos a darnos cuenta que en el versículo 12. Vamos a ir a Daniel 10, 12. Y dice así. Daniel 10, 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, y uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y la profeta nos dice en Patriarcas y Reyes que este príncipe que bajó del cielo era nada menos que Cristo, Miguel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? ¿Por qué Cristo tuvo que bajar del cielo, tuvo que descender del cielo cuando se iba a llevar a cabo el primer decreto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Noten lo que dice aquí de nuevo el versículo. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, y uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quiénes eran los reyes de Persia? Darío, Ciro, ¿verdad que sí? ¿Y quién estaba contendiendo contra Gabriel? Porque Gabriel estaba tratando de hacer un trabajo con Ciro, ¿no? Satanás estaba contendiendo contra Gabriel
para llevar a cabo el primer decreto, porque se estaba concluyendo los 70 años. Y por lo tanto, Ciro tenía que hacer el decreto de restaurar a Jerusalén para cumplir la profecía que el ángel Gabriel le vino a dar a Daniel. ¿Recuerdan? Que dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión, la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Y quién iba a dar ese decreto? Era Ciro, ¿verdad que sí? Porque Jerusalén, los judíos estaban cautivos en Babilonia, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó con Babilonia? Babilonia estaba cayendo porque se engrandecieron contra Dios. ¿Y quién los iba a conquistar? Los medos y los persas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién le seguía a controlar a los judíos? Eran los medos y los persas. Así que Dios iba a convencer a Ciro para hacer el decreto para restaurar a Jerusalén. ¿Ven la secuencia? Ok. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Lo encontramos en Esdras. Vamos a ir al libro de Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Y noten lo que está ocurriendo aquí. Recuerden, Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, se le presenta que Gabriel está contendiendo contra Satanás para convencer a la mente de Ciro de hacer el primer decreto, ¿correcto? Ahora noten lo que dice Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Eso era lo que estaba ocurriendo en el versículo 13 del capítulo 10. El cual hizo pregonar por todo su reino. Y lo puso también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel? Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ok? Así que aquí, Miguel baja del cielo, porque Gabriel está teniendo problemas convenciendo al rey Ciro. Y entonces, cuando Miguel baja, Miguel convence al rey Ciro que haga el primer decreto. Eso fue lo que acabamos de leer. Dice, Jehová despertó el espíritu de Ciro. ¿Correcto? Y entonces él hace el primer decreto. ¿Ok? Para restaurar a Jerusalén. Porque ellos habían estado en Babilonia por 70 años. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Ahora, ellos empiezan ellos empiezan a hacer la obra y a fundar los cimientos, ¿verdad que sí? Y vamos a leer Vamos a darnos cuenta cuando ellos empezaron a poner los cimientos,
que vino una orden del Artajerjes falso, y eso lo encontramos en Esdras capítulo 4, versículo 7, donde Artajerjes detiene la edificación, y dice así: y en días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en arameo y traducida en arameo. Y básicamente, no vamos a leer el capítulo entero, pero básicamente lo que le estaban diciendo eran, y ustedes lo pueden leer en su propio tiempo, pero lo que le estaban diciendo es: ustedes, oh rey Artajerjes, usted no puede permitir que Jerusalén sea reconstruida, porque si la reconstruyen, ellos no van a le van a dar honra a ustedes, pagándole dinero, ni rentas, ni dándole lo que ellos creían. Y entonces, vamos a darnos cuenta en el versículo 21, dice así: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no seas esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dado mandamiento. Y mirad bien que no hagáis error en esto, porque habrá de crecer el daño para prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y del escriba Simsai, y sus compañeros fueron prestamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y con fuerza. Así que aquí el enemigo le pone un pare a la obra, ¿ok? Pararon la obra. Así que, ¿qué es lo que los judíos tuvieron que obtener? Ellos tuvieron que obtener un segundo decreto para empezar a hacer la obra de nuevo. Y por eso aquí en la historia viene el segundo decreto. ¿Okay? Y eso lo encontramos en el capítulo 6. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el que estaba escrito memoria. Y si bajamos al versículo 6, y dice así: ahora pues Tatnai, jefe de más allá del río Setar-Bosnai, y sus compañeros, los aparsacueos que estáis al otro lado del río, apartados de allí, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el principal de los judíos y sus ancianos edifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos para edificar esta casa de Dios, que de la ciencia del rey que tiene del tributo del otro lado del río, los gastos sean dados luego y aquellos varones para que no cesen. Así que aquí comienza la obra de nuevo, aquí en el segundo decreto. ¿Ok? Y entonces cuando ellos continúan, sabemos que en el capítulo 7, entonces en el versículo 25, se le da la soberanía para los judíos de nuevo. Esdras 7:25, y dice así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte, o a destierro, o a confiscación de bienes, o a prisión. Así que aquí podemos darnos cuenta que los judíos se les da la soberanía. ¿Correcto? Así que aquí tenemos el patrón profético en términos simples. Y el primer paso es convicción de pecado.
pecado, justicia y juicio. ¿Quién tuvo con la convicción de pecado de lo que acabamos de leer? Ciro. Ciro no era parte del pueblo de Dios. ¿Quién tuvo convicción de pecado y pidió perdón? Daniel. No solamente por él mismo y por el pueblo, ¿correcto? Convicción de pecado. Ellos empezaron a hacer la obra, los fundamentos. Pero los enemigos se fueron en contra de ellos. Y si el pueblo de Dios está obedeciendo, ¿qué es lo que ellos reciben? Por fe y por obediencia reciben justicia. Hebreos 11. ¿Ok? Y después en el tercer decreto hay juicio. Y el juicio fue devuelto a los judíos. ¿Ok? ¿Correcto? Ok. Ahora nosotros sabemos que al final de este periodo, Nehemías hizo un llamado al pueblo de Dios para que salga de Babilonia. ¿Para qué? Para restaurar, ¿qué? ¿Y qué es lo que nosotros leímos en Daniel 9? ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Cuando el decreto para restaurar las calles y la pared y los muros, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Empieza a construir sus casas. Ellos empiezan a construir sus casas, pero de acuerdo a la profecía de Daniel 9, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Vamos a regresar a Daniel 9. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende desde que la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo fue que Nehemías dio la orden para salir de Babilonia y restaurar las calles y los muros? En el año 457. Y como leímos en el conflicto de los siglos, ¿cuándo fue? Fue en el otoño del año 457. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que dice la profecía? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas. Así que aquí hay 7 semanas. ¿Correcto? Pero ¿cuánto era el tiempo determinado para acabar la prevaricación y concluir el pecado? ¿Cuántas semanas habían sido dadas? Al comienzo del versículo 24. 70 semanas están determinadas. Así que ellos tenían 7 semanas para restaurar ¿qué? Las calles y los muros, ¿correcto? Así que 70 semanas para... Así que aquí hay 70 semanas y aquí hay 7 semanas, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo concluye las 70 semanas?
¿Cómo? En el año 34. ¿Correcto? Y estas 7 semanas. Ahora, ¿cuántos años hay en 70 semanas? ¿Cómo? 490. ¿Y cómo sabemos eso? Multiplicar eso por 360. Hay 70 semanas y cada semana tiene 7 días. Así que son 70 semanas, están determinadas por 7, son 490 días. ¿Correcto? Ahora aquí hay 7 semanas para restaurar las calles y los muros. ¿Cuántos años son eso? 49, porque son 7 semanas y por 7 días en una semana son 49 años. 49 años. 490 años. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que al final de los 2300 días que comenzaba cuando el orden de restaurar a Jerusalén, iban a ser ¿cuántos días? 7 días. No, la profecía de los 2300 días comenzaba cuando la restauración el orden de restaurar a Jerusalén iban a ser 2300 días, así que ¿a dónde concluye eso? En 1844. Así que y 2300 días son 2300 años. ¿Y cómo sabemos que son 2300 años? 4-6, ¿verdad que sí? Bueno, no voy a poner aquí. Ahora, así que esto concluye en el año 1844. ¿Ok? Ahora, como nosotros leímos en la cita primera, esta información que acabamos de presentar aquí, muy levemente, este era el mensaje fundamental y el pilar central de la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora, ¿de dónde salió este número? 7, 70, 490, 49 años. ¿De dónde salieron esos números? Esos son inventos de Gabriel que los sacó del aire. Bueno, vamos a darle 7 años, vamos a darle 49 años para reconstruir y vamos a darle 490 años para terminar la prevaricación. ¿Eso fue así sacado del aire o eso fue algo que estaba predeterminado? Ya estaba predeterminado. Ya estaba predeterminado, ¿verdad que sí? ¿Por qué era? Noten, 70, 7, 7, 70 años. ¿Por qué Israel antiguo estaba cautivos en Babilonia por 70 años? ¿De dónde Dios sacó estos 70 años? ¿Eso fue algo que Él sacó del aire también? Correcto, ¿verdad que sí? Así que, ¿será posible que todos estos números estén relacionados? Ok, ahora vamos, antes de entrarle a eso, y nomás estoy tratando de establecer la profecía de los 2300 años, porque nos hemos olvidado, la mayoría de nosotros ni tan siquiera entendemos de dónde salieron estos números. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice en Jeremías 6:16? Hay que regresar a las sendas antiguas. Y cuando nosotros regresemos a las sendas antiguas, es que nosotros vamos a entender lo que ha pasado en el pasado. ¿Y no fue esto lo que ocurrió con Israel antiguo? Ellos se habían olvidado de lo que Dios le había requerido.
hasta Daniel, el profeta Daniel, ustedes saben que Daniel no entendió lo que estaba pasando con Israel antiguo hasta que él era un hombre viejo, casi de 80 o 90 años. Cuando él oró, pidiendo perdón por sus pecados y por su pueblo, él era ya un hombre viejo. Dios le estaba tratando de mostrar a través de su vida qué es lo que estaba pasando en Israel. Y él no entendía completamente, pero Dios le estaba dando analogías con Nabucodonosor y con Belsasar de lo que estaba pasando con Israel. ¿Ok? Y por lo tanto, Daniel era uno de los que realmente no entendía las profecías antiguas. Pero él empezó a estudiar el libro de Jeremías, el libro de Esdras, el libro de Moisés, y a través de los libros él pudo entender de qué se trataban estos 70 años y por qué ellos estaban cautivos en Babilonia. ¿Entienden? Entonces nosotros al final del mundo, la misma situación. Nosotros no entendemos. Pregúntenle a sus pastores, pregúntenle a sus hermanos, ¿por qué 70 años? ¿Por qué 49 años? ¿Por qué todos estos números? Y no van a saber, porque nos hemos alejado de las sendas antiguas. Entonces vamos a ir rápidamente, no creo que queda mucho tiempo, pero vamos a ir rápidamente para establecer, por lo menos antes de concluir, que un mes en la Biblia son 30 días. Porque nosotros tenemos que saber estas cosas, estos detalles, para poder defender a nuestra fe, la fe que una vez fue dada a los santos, ¿verdad que sí? Vamos a ir a Génesis, capítulo 7. Recuerden, nosotros sabemos, porque nos hemos dicho los unos a los otros a través de los años, que los 2300 días representan años, ¿verdad que sí? Nos hemos dicho que 70 años, 70 semanas por 7 son 490 años. Pero nosotros tenemos que probarlo a través de la Biblia. Así que vamos a ir a Génesis para ver la prueba de que un mes en la Biblia tiene 30 días. Y dice así, en el versículo, vamos a comenzar en el versículo... versículo 'Las aguas con los estoy buscando donde habla del segundo mes. ¿Cómo? 11. Eso es lo que pensaba. Es que en inglés se ve más fácil. Estoy acostumbrado al inglés. Ok, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé en el arca, y con él Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la esposa de Noé, y las 3 esposas de sus hijos. Así que vamos a darnos cuenta aquí que es en el segundo mes, en el día 17, ¿correcto? Ok, ahora vamos a continuar en el capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cesaron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida.
Y las aguas retornaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días, las aguas decrecieron, y reposó el arca el mes séptimo a los 17 días del mes. Así que aquí podemos ver que, ¿en qué mes fue? En el séptimo mes. En el séptimo mes, ¿en qué día? 17. El 17. Así que aquí hay 5 meses. Y eso equivale ¿a cuántos días? A 150 días. Así que es matemática simple para averiguar cuántos días hay en un mes. Así que si dividimos los 150 por 5, ¿cuánto da? 30 días. En el mes, en la Biblia, un mes es igual a 30 días. Eso es parte de nuestro fundamento. Vamos a ver aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Meses y días. ¿Correcto? Así que Dios lo estableció en la Biblia. ¿Quién fue que dirigió esta tabla? La mano de Dios. Y cuando ellos iban a definir los días en un mes, ¿cuántos días pusieron? 30 días. Así que nosotros tenemos que rezar a las sendas antiguas. Cuando nosotros volvamos en la próxima reunión, vamos a repasar sobre los días. Que en la profecía, un día representa un año. Aquí nosotros podemos definir que en la Biblia, un mes son 30 días. De igual manera, nosotros a través de la Biblia podemos definir que en la profecía, un día representa un año. ¿Ok? Sí, vamos a concluir aquí y vamos a orar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, cuán grandes son tus palabras, cuán importantes y cuánto nosotros tenemos que regresar a donde ti porque nos hemos alejado tanto de ti. Oh Dios, pedimos perdón por nosotros, y no solamente por nosotros, pero también por el pueblo, que nos hemos alejado de ti. Y te rogamos ahora que que encuentres en tu corazón para perdonarnos, y que renuevas el pacto en cada uno de nosotros a través de tu palabra, para que podamos no solamente entender estas importantes verdades, sino compartirlas con nuestros hermanos, los cuales les queda poco tiempo para el tiempo del fin, del juicio. Y también nos prepares para llevar este mensaje al mundo entero, el mensaje de los 3 ángeles. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.